Buenas, aquí estamos de nuevo con ustedes, extrañándolo yo a ustedes, y no sé si ustedes me extrañaban a mí, pero aquí estamos de nuevo, continuamos, estuve unos días ahí en otras actividades, pero ya sigo con ustedes. En el día de hoy, y esperando que estén bien, esperando que hayan tenido una buena salud en todo este tiempo, que hayan pasado este domingo un bello día de los enamorados. Eso no se olvida, este mes completo es el mes del amor. Hoy estamos a 16 de febrero. El síndrome poliomielítico. La poliomielitis es una enfermedad que tuvo una etapa muy catastrófica, una etapa que se ha podido controlar mucho con la vacuna. Se obtuvo la vacuna. Vamos a ver un poquito de historia, a ver algo sobre cómo surgió, cómo se descubrió en todo desde el siglo pasado, inclusive desde el siglo la parte del 18, 1918, 1919, y prácticamente en los años ya se ha venido desarrollando más en los últimos años, con nuevas investigaciones, ya sea en la parte del campo de la inmunología. Para trabajar con el síndrome postpolio, muy interesante, que lo mencionaremos al final. Vamos a ver entonces el síndrome poliomielítico, que se va a ver relacionado con síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior, porque afecta la motoneurona. Vamos aquí a ver algunos puntos importantes. Vamos a ver, les decía, algunos aspectos generales, recordarlos de la neurona, como siempre en videos anteriores lo hemos hecho. Vamos a ver cómo esta neurona, las partes de ella fundamentales, porque inclusive esas dendritas que están ahí se afectan mucho, según teoría, y no hay quien tiene detractores, destrucción de las dendritas, sobre todo de las motoneuronas. Motoneuronas que se inician en el asta anterior de la médula espinal. Vamos a ver la historia un poco de la poliomielitis. Salk, Sabin, todos estos doctores que merecen todo el mérito y el recordatorio del mundo. Recordatorio de la neurona motora superior e inferior, recordatorio de los signos de neurona motora superior e inferior, un poquito acá, concepto de lo que es síndrome poliomielítico, la profilaxis y el tratamiento. Vamos a ver entonces que la poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta preferentemente a niños menores de 5 años. Interesante. Pertenece, causada por el poliovirus, es un enterovirus, pertenece a la familia de los Picornaviridae, Picornavirus. Como tipo inocuo viral hay serotipos, el BP1, BP2 y BP3. Después vamos a ver que inclusive estos virus tomaron un nombre en su época, Brunilda, León. Vamos a ver bien esta parte más adelante en la explicación. Vamos a ver entonces que la neurona tiene su cuerpo, es un tipo de célula especializada en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Vamos a ver que tiene su cuerpo. No vamos a mencionar los organelos, casi son los mismos que una célula normal, eucariota. Tiene las dendritas. ¿Por qué? Porque esta célula está especializada en la comunicación con otras neuronas, con otras células. Y tiene un cono axonal, que este cuerpo también se le llama pericardio, y tiene un axón más o menos largo, mielinizado o no mielinizado. Depende la velocidad que se requiera. Eso lo hemos visto en videos anteriores sobre la parte de la velocidad que debe tener una neurona de acuerdo a la función. La mielina le ayuda
a aumentar la velocidad de transmisión hasta 120 metros por segundo inclusive, que se ha demostrado ya en lo que es los estudios de transmisión del nervio, transmisión neurológica. Y las terminaciones que al final del axón tiene sus terminaciones neuronales para comunicarse con otra neurona, etc. Hay tipos de neuronas, habíamos dicho ya anteriormente, Golgi1, larga, de axón largo, y Golgi2, que son prácticamente de axón corto. Eso es lo importante. Explicamos lo de las dendritas, porque estas dendritas hay teorías que plantean que se afectan en la poliomielitis, cuando ya este virus ha penetrado a través de vía oral por la mucosa intestinal, puede llegar al sistema nervioso central y afectar tanto a nivel de las meninges como el parénquima, como el bulbo en diferentes por cientos y la médula en un alto por ciento de los casos. Muy bien. Tenemos entonces que vamos a recordar que aquí hay una neurona, motora en el asta anterior que sale por la raíz anterior y va hacia un músculo. Igual que aquí. Vamos a hacerlo aquí. Va hacia el músculo, llegando al músculo a la placa motora. Todo eso lo hemos estudiado anteriormente y ya lo entendemos. Fíjense que, lógicamente, como sabemos, existe lo que se llama el córtico espinal, que viene desde la parte más superior a lo que es la cápsula interna, baja, y, lógicamente, al llegar a lo que es el bulbo, se divide a un lado y al otro, a lo que es el córtico espinal, porque va dejando axones a cada nivel, a lo que es las neuronas de cada nivel, esa motoneurona, y entonces constituye en esta parte superior lo que es la neurona motora superior, córtico espinal. Y ya del asta anterior hacia lo que es el músculo se constituye lo que es la neurona motora inferior. Ahí tenemos entonces que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuáles serían signos generales de lo que es la neurona motora, una afectación de la neurona motora superior, y de lo que es la neurona motora inferior, de lo que es la neurona y de lo que es en sí el cuerpo de la neurona cuando se afecta. Fíjense, vamos a ver entonces, además de afectaciones, signos del cerebelo, de los ganglios basales y signos del cerebelo. Bueno, ya conocimos algo de la neurona, la vamos a quitar de aquí para que nos deje escribir ahí algunas cosas. Aquí vamos a ver algunos datos del cerebelo. Fíjense, vamos a empezar por el cerebelo. El cerebelo puede dar un trémor volutivo. Trémor volutivo. Puede haber temblor de intención. Fíjense. Dismetría y disinergia. Dismetría y disinergia. Y además puede haber ataxia y adiadococinesia. Adiadococinesia. Todo esto se examina en el examen físico del sistema nervioso del paciente. La ataxia lo ponemos a deambular, todo esto se puede demostrar. Estos son signos fundamentales que se pueden ver cuando el cerebelo manda a la corteza todo lo que es coordinación. La coordinación, cuando se afecta, no le da una buena comunicación al cerebro, y estos son signos fundamentales que se pueden ver en lo que es cerebelo. Además, podríamos poner aquí, por ejemplo, nistagmo. El nistagmo, que se puede ver también. Ahora, en esta parte vamos a ver movimiento
en cuanto a núcleos basales, movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios. Se puede ver síndrome hipercinético, como es el Huntington, la tetosis, etc. O se puede ver síndrome hipocinético, como es el Parkinson, fundamentalmente. Ahora, síndrome de neurona motora superior. Fíjense que el síndrome de neurona motora superior tiene paresia o espasticidad, que se ve fundamentalmente en este síndrome polimielítico que lo vamos a ver hoy. Cómo ese paciente, ese niño, se desarrolla la enfermedad y posteriormente se vuelve espástico, que todos esos músculos contraídos, deformes, con gran impotencia funcional, inhabilitación, encamamiento o un sillón de ruedas, como lo hemos visto, todas estas secuelas que deja. Puede haber entonces hiperreflexia, clonus, Babinski, que es el cutáneo mucoso plantar, cuando está negativo o afectado, va a dar lo que se llama el Babinski. Y recordar que hasta los 2 años de edad puede haber un Babinski positivo, o sea, un signo de Babinski, y es fisiológico, hasta los 2 años de edad. En lo que es la parte de neurona motora inferior, tenemos también parálisis, atrofia. Cuidado con la atrofia por desuso. Puede haber atrofia por lesión de neurona, pero por desuso también puede haber atrofia. Hipotonía. Y puede haber hiporreflexia. Hiporreflexia, importante. Contrario a la hiperreflexia, por ejemplo, cuando le damos a lo que es el bicipital o el patelar, vamos a tener una respuesta exagerada si es neurona motora superior. Hiporreflexia o prácticamente no se mueve en el caso de la neurona motora inferior. Atrofia muscular, como dijimos, importante, y un déficit sensorial. ¿Por qué? Porque esta lesión de este nervio, recuerden que el nervio puede ser, el punto de lesión del nervio puede ser de ahí para allá, lleva una información mixta. Entonces se suma a la impotencia funcional o a la parte de la atrofia muscular y parálisis del músculo, se suma la parte sensitiva, que no hay captación se afecta la sensibilidad. Bueno, ya tenemos qué nos produce el cerebelo, que es coordinador, qué nos produce los ganglios basales, que es administrador de movimiento. Y ya después tenemos que el córtico espinal se puede lesionar neurona motora superior, o se puede lesionar neurona motora inferior, o la motoneurona. En el caso de la motoneurona específicamente, puede haber, en este caso de la motoneurona, específicamente, puede haber, se suma la fibrilación más los signos de neurona motora inferior. Esto es importante que se tenga en cuenta, porque para poder hacer un diagnóstico del nivel de la lesión, debo saber en cada punto neurológico a qué nivel está. Me ayuda para saber el nivel que está la lesión o a qué parte del sistema nervioso central periférico tengo la lesión en el paciente. Muy bien, después de estos datos, vamos a irnos a lo que es un poquito la historia de la enfermedad. Vamos a quitar esta parte de aquí, sin quitar, porque ahorita vamos a traer un poquito a colación esto acá, esta parte de la neurona. Vamos a quitar un poquito y dejar el dibujo por ahora para lo que nos haga falta. Vamos a ver un poquito de historia. La historia, fíjense que se remonta a 3000 años, prácticamente 3000 años que se conoce la poliomielitis.
su poder de invalidar a sus víctimas fue descrito por el antiguo grabado egipcio. Ya se grababa todo esto. Fue descubierta por el sueco Ivar Whitman en 1905. En 1905 ya se hablaba de esta enfermedad. En 1908, o sea, en 1908, Karl Landsteiner Steiner, 1908, y Erwin Popper identificaron y aislaron el virus de la polio. Interesantemente, ya para esa época, Erwin Popper, en 1908, aislaron el virus de la polio. Muy interesante. Ya para 1910, Simon Flexner escribió sobre la inmunología sobre la polio. Ya hizo algunos estudios sobre la inmunología, algunos ya estaban al principio estudiándose los receptores, algunos tipos de receptores, tipos de ARN, que ya prácticamente para esa fecha se hablaba. En 1935, equipos probaron una vacuna contra la polio, pero mataron a muchos sujetos con la prueba, y los científicos mataron monos usadas en chimpancés, y bueno, como todo, tuvo sus reacciones y prácticamente aquello no dio muchos resultados. Ya para 1951, Jonas Salk y su equipo desarrollaron el método de cultivar el virus de la polio en tejido renal en mono para producir grandes cantidades de la vacuna. Ya para entonces, 1955, prácticamente los resultados de ensayo en vacunas de Salk mostraron que la vacuna dio un 80 o 90% de valor, o prácticamente de efectividad. Y se autorizó la vacuna IPV, que significa vacuna de polio inactivada, el mismo día. Pero ya para el 24 de agosto de 1960, el doctor Albert Sabin tuvo la vacuna contra la polio OPV, que sería vacuna oral contra la poliomielitis, y prácticamente ahí se comenzó a obtener los mejores resultados, y prácticamente ya después de esto empezó lógicamente a hacerse una verdadera efectividad profiláctica sobre la poliomielitis, y se obtuvieron muy buenos resultados. Siguieron habiendo casos, lógicamente, pero ya con menos potencia e intensidad, y casos de tasa de incidencia que se han visto con el recursar del tiempo han ido en decadencia, y casi se ha controlado por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS ya todos estos programas de vacunación, y prácticamente se ha logrado casi erradicar la enfermedad. Aunque el síndrome postpolio puede verse, porque ya los que tuvieron la enfermedad, aunque fueron asintomáticos, se les puede desarrollar. Vamos a hablarlo casi al final. Ok, vamos a ver entonces qué
que hay tipos de polio. Hay una polio espinal. Polio espinal, que es prácticamente el 79%. Polio espinal, que es el 79%. Que es la parálisis. Hay parálisis, puede ser asimétrica, preferentemente en las piernas. Fíjense, preferentemente en los miembros inferiores. Se afecta la motoneurona inferior a nivel prácticamente lumbar, un poquito alto, hacia las piernas. Está la polio vulvar, que prácticamente es un 2% asociada a pares craneales. Pares craneales. Ahí viene entonces la parte que afecta el décimo par, la parte de tragar. Hay ciertos, depende del par craneal que se afecte. Y la polio espinovulvar, prácticamente con un prácticamente 19%. La combinación, vemos que aumentó el porciento de presentación cuando es mixta en esas dos áreas. Sobre todo es que la parte espinal, la parte medular, es la que más se afecta. Muy bien. Vamos aquí entonces, antes de seguir, a recordar algo de esta parte. Recordar que aquí hay lo que es la raíz posterior, donde está el ganglio pseudomonopolar, el ganglio espinal y la neurona pseudomonopolar. Y esta es la anterior, y este es el nervio aquí. Muy bien. Tenemos que hay unas cubiertas importantes, la recordamos. Hay una cubierta que va pegadita a lo que es el cerebro, el bulbo y la médula, que se llama pía madre, la recordamos. Y esta verdecita sería la aracnoides, que también la hay aquí a nivel de todo el sistema de la parte cerebral. Y la negra, que sería la dura madre. Muy bien. Esas capas se ven afectadas, así como el parénquima y las motoneuronas y la parte gris se ven afectadas por la influencia o la infectación de lo que es el virus de la polio, y provoca inflamación o destrucción de ellas, provocando los cuadros clínicos. Pueden ser cerebrales, lógicamente, pueden ser a nivel de la neurona motora superior, como dijimos, motoneurona, o neurona motora inferior, dependiendo el punto de afectación. Muy bien. Ahora bien, fíjense que cómo se adquiere la polio. Existe, lógicamente, la entrada oral, por vía oral. Se dice que es fecal oral. ¿Ve? El virus entra por la vía y a nivel de la faringe puede pasar a los ganglios o puede seguir hacia el tubo digestivo, y en todo el intestino delgado existen unas placas de Peyer en el intestino delgado, un poquito más en la parte del ilion, se llaman placas de Peyer, que son nódulos linfáticos agregados, o placas de Peyer, que ahí hay un gran grado de absorción. Esto después, lógicamente, va al sistema nervioso central y lo podemos, cuando el virus entra, vamos a hacer como especie de un cuadrito, la mucosa de la orofaringe, ahí entra, y quiere decir que esto va o a amígdalas o al intestino. En el intestino hay lo que se llama las placas de Peyer, las placas de amígdalas, las amígdalas y placas de Peyer. Esto va a ganglios linfáticos, o las placas de Peyer va a la parte linfática intestinal, y lógicamente esto va a producir
una viremia. Una viremia. Acuérdense que en esta parte del intestino había unos CD155, igual que acá. En el sistema retículo endotelial o la grasa parda, grasa parda, sistema retículo endotelial, muy interesante, o el sistema nervioso central. Rayitas así, porque del sistema nervioso central puede haber otra viremia y puede afectar otros órganos. Los CD155, que es el RNA mensajero, se ha localizado en cerebro, médula, músculos, ilios, etc. En todo lo que es el sistema retículo endotelial. Cuando ya entra el virus a través de la vía oral, lógicamente ya pasa el torrente y puede ir a afectar las capas del cerebro, las que hemos mencionado, puede afectar a distintos niveles del sistema nervioso y de ahí se va a desarrollar el cuadro clínico. Prácticamente se replica en orofaringe, en el intestino delgado, antes de extenderse a través del torrente sanguíneo. La infección provoca la destrucción de células en la zona anterior del cuerno, de lo que es la médula espinal, que serían las motoneuronas, importante. Sobre todo las dendritas, teóricamente se dice, las dendritas. Destruye las dendritas, que son un punto importante de comunicación. Recordar que cuando el córtico espinal baja, le da a esas motoneuronas la eferencia para los músculos. Y por tanto ahí viene lo que es la fasciculaciones, viene el espasmo o viene la contracción continua, primero flacidez y después espasticidad. Ahí prácticamente hemos explicado un poquito cómo se presenta la patogenia. Ahora, ¿cuáles tipos de virus existen? Esto es curioso, porque han tenido nombres específicos. El tipo de virus PB1 o Brunilda. ¿Por qué se llama Brunilda? Porque fue inoculado y fue identificado en un mono por primera vez, que se llamaba Brunilda, en Maryland. Muy importante, 1939. Aunque ya 1937 antes existían otros virus, pero este fue el caso del mono. Está el tipo PB2, que se llama de Lansing. De Lansing en Michigan. El nombre del lugar, porque fue el nombre donde fue aislado el tipo de virus en el caso fatal. O sea, que ya llevó a la muerte a un niño y por polio vulvar. Polio vulvar, importante eso. Y el tipo 3, tipo PB3, león. ¿Por qué? Esto fue en 1937. ¿Por qué león? El tipo fue identificado de un niño llamado León. Esto fue en California. Llamado León, en California. Muy interesante. Durante la gran epidemia. Esto, como todas las cosas, cuando hay un virus, ahora mismo la pandemia de coronavirus, como todo, creó una pandemia porque una desorientación total al principio. Todavía hoy hay grandes dudas porque ha mutado varias veces, ha mutado y tiene mutaciones. Y es un virus nuevo, y lógicamente mientras se le coge el juego a la cosa, hay muchas muertes como las ha habido. No vamos a entrar ahora en esa parte. Durante la gran epidemia. Entonces son los tres nombres: Brunilda, Lansing, lo que es Lansing y León. Son los tres tipos porque esos son cosas curiosas de la medicina y que así se le llamó. Está probado y no es nada
de curiosidad médica, sino que tiene un nombre clásico en el libro. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces. Logra ingreso a las células en medio de la unión del receptor tipo inmunoglobulina CD, la inmunoglobulina CD155. Cuando esto ocurre, provoca inflamación de las meninges. Inflamación de las meninges. Como dijimos, de las meninges, de las que hemos estado hablando. Porque por eso el niño puede tener inclusive rigidez de nuca. Si comienza con el contacto con las meninges, puede confundir con una, sería una meningoencefalitis bacteriana, y se puede confundir. Y prácticamente aséptica, no paralítica. Pero puede dar, no paralítica, pero puede dar todo este cuadro. El virus entra entonces en el sistema nervioso central. Cuando entra en el sistema nervioso central, ya ahí prácticamente esto con toque del sistema nervioso central en más de un 3% de frecuencia, ya el cuadro clínico empeora. Lógicamente, ahí puede haber ya, lógicamente, cefalea, signos meningios, como dijimos, signos meningios, y todos los cuadros clínicos, prácticamente, irritabilidad, fiebre, y finalmente ya comienza con una parálisis flácida que pasa a espástica. Primero, lógicamente, flácida aguda, y pues si no se trata, lógicamente es una enfermedad incurable, como se dice, cuando ya entra, es un virus, es muy difícil, no existe antibiótico-terapia para él, etc. Ya hay las medidas de sostén para ese niño, es muy difícil. Por eso, en este caso, en esta enfermedad, la profilaxis vale 99.99 más que cualquier tipo de tratamiento médico. La vacunación. Muy bien, ¿cuáles son las formas clínicas? Después que entra, hay una forma que se llama, puede ser asintomático en un prácticamente 95% de los casos. Hay una forma abortiva, hay una forma no abortiva y hay una forma paralítica. Hay una forma abortiva. La forma, esta sería de un 4 a un 8%. La no abortiva prácticamente de 1 a un 2%. Y la paralítica, lógicamente, puede estar entre 1 y 2% también, combinada o no con la no abortiva. Lógicamente, es una enfermedad leve, la parte polioabortiva. Es una enfermedad con síntomas tipo viral, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, garganta, náusea y hasta diarrea. Es una forma polioabortiva. La no abortiva, no paralítica. Perdón, no paralítica. Están combinadas. O la paralítica. La forma no paralítica, en general, los casos, síntomas de la síndrome prácticamente los mismos de la abortiva, y tiene algunos signos adicionales como sensibilidad a la luz, rigidez de cuello, les decía, rigidez de nuca, porque puede, no paralítica, pero toma las meninges, importante. Y la paralítica, lógicamente, con pérdida de reflejos superficiales y dolores, porque, lógicamente, porque al lesionar el nervio, la neurona motor inferior, tiene pérdida de sensibilidad y tiene espasmos musculares, que prácticamente es asimétrica en un principio, que puede volverse simétrica futuramente. Y las personas pueden quedar finalmente paralizadas. Eso es la polio, muy invalidante,
que por eso la profilaxis es muy importante y no dejar de vacunar a esos niños y por el control epidemiológico que hay en todos los países. Esta enfermedad sí está relativamente bien controlada. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico general? Periodo de incubación de prácticamente de 6 a 20 días. De 6 a 20 días. Fíjense que de 6 a 20 días, 95, como dijimos, 95% asintomático. Pero, lógicamente, los signos de infección generales, malestar, cefalea, fiebre, signos de lesión de neurona motora inferior. Signos de lesión de neurona motora inferior. ¿Cuáles eran? Hiporreflexia, atrofia, puede haber fibrilación porque toma la neurona motora, recordar, más los signos de neurona motora inferior. En este video, al final, les voy a poner, para que vean el video de la neurona motora superior e inferior, para que ya no tengan que ir a buscarlo, ya les va a aparecer espontáneamente, al final les va a aparecer de este video. Parálisis flácida, atrofia, cuidado con la atrofia por desuso, fasciculaciones, hiporreflexia y atrofia muscular. Usted ve a ese niño encamado, un sillón de ruedas, con casi los músculos vacíos. No hay el trofismo, cuando usted hace el examen físico, tono y trofismo, ni hay un tono, pues, bueno, puede haber un tono exagerado porque hay espasticidad, y puede haber un trofismo perdido prácticamente. Ese es el cuadro clínico general de los niños, fundamentalmente la debilidad que pasa a flacidez, que pasa a espasticidad, con gran hiporreflexia. Sobre todo si está predominando el síndrome de neurona motora inferior. Recordad, la motoneurona afectada en el asta anterior de la médula espinal. Bueno, ¿cómo se averigua con el cuadro clínico, el diagnóstico? Cuadro clínico. El diagnóstico, cuadro clínico, como hemos hablado, otro aspecto sería análisis del líquido cerebroespinal, con lógicamente ligera elevación de las proteínas y cambios de la glucosa, y prácticamente virus recuperado en heces y garganta. Electromiograma, estudios reumáticos, proteína C reactiva, todos los estudios reumáticos para descartar también otras enfermedades que pueden padecer fiebre reumática, que pueden padecer otras cosas. Y resonancia nuclear magnética, lógicamente, y la biopsia muscular. Importante. Lógicamente va a haber los signos. ¿Por qué la biopsia muscular? Descartando otro tipo de miositis, descartando otro tipo de lesiones musculares posiblemente. Y también porque para ver la presencia de lo que es el mismo virus en esas neuronas, en esa placa próxima a la placa neuromuscular, que afectó y afecta al nervio y afecta, lógicamente, toda la región del axón, de la neurona, etc. Bueno, ya prácticamente, después de ver todo esto, porque lógicamente la manifestación es central, la causa es central, pero la manifestación es muscular, musculatura esquelética, donde se va a ver este niño ya con toda esta sintomatología o signo de focalización, etc. Bueno, tenemos entonces lo que se llamaría el síndrome postpolio. Muchos autores han dicho que hubo algunos especuladores que la causa podría ser recurrencia de esa polio, pero en realidad
lo que no es el caso, porque en realidad prácticamente el síndrome de polio puede ser secuelas de la primera, prácticamente es una pérdida de nivel funcional que tiene al individuo afectado, con secuelas de polio, parálisis infantil, lógicamente, y que generalmente aparece a los 40, 50 años de edad. 40, 50 años por una polio anterior. Prácticamente no es que se ha infectado de nuevo, no es que se ha producido de nuevo una recurrencia del virus, no, es secuelas de la anterior. Y este síndrome manifiesta como un debilitamiento de determinados músculos, fatiga progresiva y dolor, prácticamente. Pero sí hay una historia de que esta persona, a esta edad, tuvo una polio anterior, aunque entren en los 95% de los asintomáticos. Tratamiento fundamental. Tratamiento fundamental preventivo. Vamos a ponerlo en rojo. Tratamiento preventivo. Evitar que el virus llegue a las envolturas del cerebro o a la médula espinal. ¿Cómo? Evitando que entre. Recordar que es fecal oral, lógicamente, puede contagiarse, es muy fácil. Bueno, pero en realidad hay que evitar. Y, lógicamente, ese contacto. Pero la vacuna. ¿Se puede curar la poliomielitis? No, la poliomielitis no tiene cura, vamos a estar claros ahí. Prácticamente la poliomielitis solo se puede prevenir mediante la inmunización. Se dispone de la vacuna OPV, ustedes ya vean, OPV, oral poliovirus, oral poliomielítica. Se da para el dolor, para los espasmos, rigidez, usando toallas, calor de los músculos, almohadilla, calefacción. El paciente si tiene dificultad para respirar, porque puede tomar los músculos, depende del nivel de las motoneuronas, lógicamente puede afectar la respiración y puede necesitar mecánica ventilatoria o soporte ventilatorio. Caso más extremo, ya de destrucción. Ahí puede haber infección de las vías urinarias, necesitan antibióticos, puede haber dificultad para orinar, esto puede llevar a retención de orina. Bueno, depende el punto donde afecte esta parte de la enfermedad asociada con todo el aspecto neurológico. Pues nada, esto yo creo que quería hablarle de esto de la poliomielitis, que prácticamente es una enfermedad conocida, es una enfermedad entre las enfermedades infecciosas, es una enfermedad conocida por el poliovirus y espero haberle llegado un poquito o incitarlo. Recuerden que facilitarles la idea de revisar esta enfermedad. Revísenla, hay libros de infecciones médicas, donde viene bien amplio sobre el estudio de cómo se llegó exactamente. Esto fue un resumen de la historia a la vacuna, porque es importante para todo médico saber la historia, sobre todo bueno, los pediatras, que pueden oírme algunos, saben por dónde ando. Y los médicos en general, cuando se gradúan, tienen que irse con un número de enfermedades infecciosas en su bolsa. Recordar que hay una bolsa de enfermedades frecuentes, hay una bolsa de enfermedades relativamente frecuentes y hay alguna bolsa donde prácticamente nunca metemos la mano, porque es muy difícil, es muy raro. Pero hay que tener las tres bolsas en la mente del médico. Recordar esto y no se les olvide este tip. En enfermedad que no se piensa, no se diagnostica. Enfermedad que no se piensa, no se diagnostica. Así que a estudiar y ninguna enfermedad sobra. Así que sigo con ustedes, sigo para adelante y nos vemos en la próxima clase. El tétanos. Así que nos vemos. Posiblemente con con un dibujo muy parecido a este, porque recuerden que en el caso del tétano, sí, lo que es el Clostridium tetanis, sí penetra desde la piel, desde una herida, a través
de todas las neuronas a través de un transporte retrógrado hacia las zonas más centrales del sistema nervioso central. Así que bueno, nos seguimos viendo y estamos con ustedes todo el tiempo. Sigo con ustedes. A veces me voy un par de días, pero regreso aquí para adelante.